Estimados y estimadas asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Juan Pablo Ferrer Brito y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor Patricio Carpio Casaverde, quien compartirá con nosotros el tema Sistema de Justicia y rol del Tribunal Constitucional. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Es maestro, es abogado por la Universidad Católica de Santa María y maestro en Derecho Constitucional, donde obtuvo el primer puesto en su maestría. Destacado también en la Academia de Magistratura, ocupando el tercer puesto a nivel nacional y actualmente cursa una segunda especialidad en Psicología Jurídica y Forense. En el ámbito profesional ha trabajado como asistente de juez, especialista legal y abogado en la Junta Nacional de Justicia. Fue juez en la Corte Superior de Moquegua y actualmente es juez de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. También es presidente de la Comisión Académica de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de Arequipa, investigador con diversas publicaciones y promotor activo de la divulgación jurídica. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lixenjus y de sus fundadores expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, doctor Patricio Carpo. Bienvenido. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias por la presentación, mi estimado Pablo. Agradezco mucho la oportunidad que me brinda la Academia Lex Ius para poder brindar justamente más que capacitación, yo diría alcances académicos relacionados a un campo tan bonito en el ejercicio del derecho como es el derecho constitucional, ¿no? Agradezco esa oportunidad a todos los quienes asistan, a todas las personas que asistan a este evento y en todo caso también que puedan visualizarlo en lo posterior, ¿no? Entiendo que la clase va a ser grabada y ello va a servir también para un repaso en lo futuro, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, acceso a la magistratura, accesos a exámenes de entidades públicas, empresas privadas también, ¿por qué no decirlo? O simplemente poder ahondar mucho más en los conocimientos en la materia especializada del derecho constitucional y procesal constitucional, que es mi especialidad. Como bien lo mencionaste, mi persona ya viene trabajando durante muchos años en lo que corresponde a la especialidad de la materia constitucional, ya que me he desempeñado como asistente de juez y también como juez, ¿no? En el juzgado constitucional de Arequipa, ¿no? He estado pequeño tiempo, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya que estaba en una condición de supernumerario, ¿no? De juez prácticamente provisional, ¿no? Que también justamente vengo desempeñando ese cargo, a la par que también vengo ejerciendo docencia universitaria en posgrado en la Universidad Nacional de San Agustín y en preparación para lo que es titulación y asesoría de tesis en modalidad virtual en la Universidad César Vallejo. Tengo experiencia también en otras universidades como la UTP, la San Martín de Porres, la San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Inicié mi experiencia docente, vamos a poner así, bastante joven, diría, a los 33 años, así que ya tengo varios años ahí, ¿no? Arraigado ello. Y justamente agradezco esa oportunidad para que me permitas, siempre me permite a mí también capacitarme, actualizarme, renovarme de conocimientos propios de la materia que corresponda, no solo el enseño constitucional, también veo otras materias del derecho, pero eso es lo bonito de hacer docencia, ¿no? Te agradezco por ello y vamos a empezar con la ponencia, ¿no? En realidad, lo que nos corresponde el tema de hoy y el que se me ha encargado es lo relacionado al sistema de justicia y el rol del Tribunal Constitucional. Para ello vamos a empezar señalando como frase emblemática una construcción, ¿no? Que básicamente es una invención mía, ¿no? Consideramos que la Constitución no es un límite al Estado, es el cauce de su legitimidad, pues un poder que no se somete al derecho no es autoridad, sino un arbitrio en busca de dueño, ¿no?
Básicamente, esta frase está relacionada a la división de poderes, a la supremacía constitucional, al hecho que la Constitución simplemente no es una declaración de voluntades, en realidad, ¿no? Nuestra Constitución, vamos a ponerlo así como lo estableció eh, Juan Sin Tierra ya en 1215, ¿no? Con su famosa Carta Magna, es un límite al poder, ¿no? Es un límite a esa autoridad que nosotros conferimos a los ciudadanos para que pueda defender básicamente esa arbitrariedad que puede suscitarse en el cauce del ejercicio de ese poder que nosotros entregamos a los representantes, ¿no? Que en realidad somos básicamente nosotros mismos, el pueblo, quienes elegimos a nuestros representantes, ¿no? Eso parte mucho de la teoría filosófica de Thomas Hobbes, ¿no? De lo que corresponde al famoso Leviatán, ¿no? Y el pacto social, ¿no? Ese pacto que nosotros tenemos con las autoridades, ¿no? Con el Estado en sí mismo para que pueda representarnos en el ejercicio de ese poder. Pero la garantía de todo ciudadano básicamente radica en el ejercicio constitucional de sus derechos, valga la redundancia, constitucionales. Sin una constitución, imagínense qué sería de nuestro país, ¿no? Podríamos incluso indicar que viviríamos bajo anarquía, ¿no? He construido esta exposición, voy a tratar de hacerla precisa, no significa hacerla breve, ¿no? Sino simplemente abordar los puntos que corresponden a la materia que se me ha asignado y la especialidad. Y lo he dividido en 6 partes, ¿no? La primera, que obviamente es la introducción, la segunda sería el control del poder en el escenario contemporáneo. La tercera parte de esta exposición va a ser el sistema de justicia en el Perú. La cuarta, el rol de competencias del Tribunal Constitucional. La quinta, las perspectivas contemporáneas y límites del control constitucional. Y la sexta, definitivamente, las conclusiones, ¿no? Yo creo que con esos conocimientos, mis estimados colegas, amigos, van a poder adquirir algunos conocimientos que les servirán en materia constitucional para el ejercicio diario de lo que corresponde, por ejemplo, el tema de las garantías constitucionales, ¿no? El conocer un poco más de lo que nosotros tenemos como un modelo concentrado de poder, ¿no? O un modelo constitucional concentrado, que básicamente es el ejercicio del Tribunal Constitucional respecto a algunas prerrogativas que solamente tiene a facultad exclusiva, ¿no? Me refiero a la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, que es la garantía constitucional por excelencia que corresponde, y también en forma indirecta que llega desde el Poder Judicial y termina en el Tribunal Constitucional, que vendrían a ser los procesos de tutela de derechos, como son el amparo, el habeas data, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Esos 4. La acción popular está contemplada de que el Poder Judicial se encarga básicamente de resolverlo en instancia definitiva, pero pueden darse escenarios donde incluso las resoluciones del propio Poder Judicial podrían ser materia al final, como decimos en el tema de mis asesorías de tesis, cuando los alumnos suben sus archivos, final lo que corresponde básicamente a que el tribunal tiene la potestad de revisar todo. Nada escapa al control constitucional. Absolutamente nada escapa al control de constitucionalidad. La suprainstancia ya fuera de nuestro ordenamiento nacional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero todo en el Perú acaba en el Tribunal Constitucional, básicamente, ¿no? Y ahí vamos a entrar con las figuras, pues, el amparo contra amparo, el habeas corpus contra habeas corpus y demás procesos especiales, ¿no? Que corresponden a la naturaleza constitucional. Pero eso es simplemente el bosquejo, ¿no? De lo que podría servirles estos conocimientos. Yo lo que quiero abordar esencialmente son estos temas que considero que ustedes puedan estudiar. He construido esta diapositiva. No voy a limitarme obviamente a leer todo lo que he construido en estas PPT, pero les va a servir a ustedes para que puedan repasar en algún momento algunos conceptos que ojalá su oportunidad pueda servirles para dar sus evaluaciones o simplemente capacitarte. Entonces, básicamente a mí me interesa ello, ¿no? Que ustedes tengan ese conocimiento en sus manos, ¿no? Y esa es mi forma de agradecer básicamente la vida, ¿no? Compartir esos conocimientos de una forma tan interesada como debería ser, ¿no? Siempre. Empezamos, por favor. La arquitectura del Estado peruano se sostiene sobre un pilar fundamental, el control de poder, ¿no? Es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Lo que quiero avanzar, desarrollar, ahondar un poco en esta ponencia es analizar cómo el sistema actúa
no solo resuelve, ¿no?, controversias, sino actúa como el último dique o garante, vamos a ponerlo así, de contención frente a la arbitrariedad, ¿no?, garantizando que el ejercicio de la autoridad se mantenga siempre dentro de esos cauces o cánones constitucionales, ¿no? Yo lo que considero importante es que exploremos un poco el rol gravitante del Tribunal Constitucional, porque él es el supremo intérprete de nuestra Constitución, de la famosa Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra, que ya es una figura retórica, ¿no? Nosotros cuando nos referimos a Carta Magna es básicamente por lo que nos ha entregado la historia universal, ¿no? Uno de los designios que nos dejó al final gran parte de lo que es el derecho anglosajón, ¿no? Qué ironía, ¿no? Que el Reino Unido, Inglaterra, ¿no?, países que no han tenido una constitución positivizada, básicamente, nos hayan dado este instrumento tan importante, ¿no? Y un instrumento positivizado, ¿no? La Carta Magna, ¿no? Entonces, ya partiendo de las teorías de Hans Kelsen, ¿no?, con su teoría pura del derecho y entre otras más importantes, hemos encontrado en este tribunal constitucional, pues la figura representativa, orgánica, que va a ser el supremo intérprete de la Constitución. No hay más, ¿no? El Poder Judicial se dedica incluso a la tutela ordinaria, ¿no? Pero la tutela constitucional, que vendría a tener esa naturaleza especial, la va a efectuar obviamente el Tribunal Constitucional. Lo que queremos también es desglosar, ¿no?, esta capacidad para pacificar, ¿no?, algunos conceptos entre poderes y proteger derechos fundamentales. El objetivo es ofrecer una visión integral de cómo la justicia constitucional asegura la estabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho en el Perú contemporáneo. Esa es básicamente esa presentación, pero para introducirlos yo quisiera entrar un poco en el concepto de evolución de Estado de Derecho, ¿no?, el famoso Rechtsstaat, ¿no? La sustitución del árbitro como norma, ¿no? Partimos de un concepto que el derecho no es solo un Estado con leyes, ¿no? O sea, ese Estado de Derecho que se concibió allá por la Europa de 1918, si no me equivoco, con la Constitución de Weimar, ¿no?, me parece en Alemania, que partía de ese modelo de Estado benefactor, donde ya incluso antes que la Constitución de Weimar de 1918-17, tenemos la de Querétaro, la de México. La de México, de verdad, que fue uno de los hitos en la historia constitucional tan importantes que nos dio, por ejemplo, una de las figuras constitucionales, garantías constitucionales más importantes en el mundo. Y me estoy refiriendo a la acción de amparo, ¿no? Que básicamente ahí tenemos exponentes, pues, de renombre, ¿no? El profesor Fixamudio, por ejemplo. A mí me gustaría, yo creo que sí puedo publicar esas obras porque son de hace muchísimos años, ¿no? Hablamos de 1960, 70, ¿no? Son obras muy antiguas que creo que ya por tema de derechos entran al dominio público, así que de repente podría publicarla en mis redes, siempre respetando, ¿no?, también el tema de los derechos de autor, pero que nos ha dado tanta información, ¿no?, importante sobre esta garantía constitucional, ¿no? Entonces imagínense la Constitución de Querétaro, la Constitución de Weimar, ¿no?, que dan ese modelo de Estado. Tampoco es que se quede justamente así, ¿no?, estático, donde el Estado básicamente tenía el rol fundamental respecto a la garantía y protección de los derechos fundamentales, ¿no? Pasamos justamente a ese modelo donde se sustituye el gobierno de los hombres por el gobierno de las normas, ¿no? Históricamente ese paso implica el paso del absolutismo, donde la voluntad, por ejemplo, era la del rey, ¿no?, o la de los gobiernos, a la modernidad jurídica, ¿no?, donde el gobernante está bajo la ley. Luego vamos a tener algunas figuras importantes del principio de legalidad y el sometimiento. Aquí el principio fundamental es el que el Estado debe someterse al derecho. Esto significa que la actuación de todo órgano público está estrictamente condicionada por normas jurídicas previas que limitan sus funciones, evitando el ejercicio del poder basado en el capricho y la voluntad individual. Efectivamente, ¿no? Lo que les mencionaba, por ejemplo, la Constitución de Weimar le dio la posibilidad, creo que fue un artículo, no me acuerdo, el 45, el 42, que le daba la posibilidad al gobierno alemán, por una cláusula de que con ello era una cláusula de emergencia, el jefe de Estado podía, pues, básicamente tomar el control total y defender el patrimonio de la nación, ¿no?, algo así, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que prácticamente posibilitó que Adolf Hitler pueda ejercer ese dominio absoluto en su nación en principio y luego expandirse en su teoría de esa expansión de la tierra natal, me parece, ¿no? El espacio vital, me parece, ¿no? Esa es filosofía de Heidegger, me parece, un poco
a ejercer ese dominio, pues, ¿no? Sin respetar absolutamente ninguna norma jurídica, ¿no? Para él, básicamente, él era la ley, esa personificación, ¿no? Ya hablamos de la dictadura, ¿no? Básicamente, ¿no? Y miren, no hay que remitirnos mucho al tema, por ejemplo, de 1215, ¿no? Por ejemplo, Juan Sin Tierra, las monarquías absolutistas, ¿no? El Estado medieval, ¿no? No hay que ir muy lejos. Actualmente hemos tenido una figura, pues, en el gobierno del señor Nicolás Maduro, por ejemplo, que personifica básicamente eso, ¿no? Ese principio de legalidad y sometimiento donde muchas veces hay estados que los desconocen por completo. Sin ir muy lejos también Cuba, por ejemplo, ¿no? Basado en un gobierno a todas luces que tiene ese cuestionamiento en relación a la vulneración de derechos fundamentales de sus ciudadanos, ¿no? Aunque ellos se niegan a decir que no. Pero quienes han podido ver la realidad ahí de cerca, les comento que mi madre hace poco ha estado en Cuba, por ejemplo, por un viaje, un paquete turístico que fue, y se ha topado con una realidad lamentable, ¿no? No solo es la realidad económica, social, es la realidad política, de derechos fundamentales que las personas pues carecen, ¿no? Gracias a la vida, ¿no? Yo diría, o a Dios si son creyentes, nosotros tenemos un modelo constitucional que permite que el Estado peruano pueda darse esa atribución, vamos a ponerlo así, de enjuiciar presidentes y expresidentes, ¿no? Si ustedes miran en Latinoamérica, mis estimados amigos, Perú es uno de los pocos países que ha mandado a la cárcel a cuantos presidentes, a ver, y en poco tiempo, ¿no? Hemos tenido a Ollanta, hemos tenido al señor, bueno, Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Alberto Fujimori, eh, se me escapa hay uno por ahí de repente, no sé, Alan García, que al final no llegó a ser básicamente detenido, ustedes ya saben lo que sucedió. Entonces, con todo ello, nosotros hemos tenido pues una historia presidencial que al final ha valido el ejercicio constitucional de nuestro derecho, por ejemplo, a la rebeldía, al desconocimiento ante un gobierno que no cumpla justamente esos cánones y estándares constitucionales. Por eso que en el fallido golpe de Estado que se intentó dar en el gobierno del presidente Pedro Castillo, nosotros desde un punto de vista objetivo, no estoy opinando en lo absoluto desde ningún punto de vista político, se los digo desde un punto de vista constitucional. Básicamente hemos ejercido lo que corresponde a nuestras atribuciones constitucionales, ¿no? Bueno, al final está contemplado el antejuicio político, el juicio político, que son dos figuras distintas, pero que permiten justamente al Estado peruano ratificar esa supremacía constitucional. Nadie, ninguna persona está por encima de la Constitución, ¿no? A veces eso también representa un poco de peligro porque puede generar también una suerte de, vamos a poner así, eh, de desconocimiento en la aplicación de aspectos procesales propios de la naturaleza constitucional para efectivizar justamente el mandato, por ejemplo, del presidente en la figura, ¿no? Es decir, hay un desbalance en los poderes del Estado, ¿no? Por eso que muchos ciudadanos perciben que, por ejemplo, el Congreso en el Perú tiene una figura más obstruccionista que en función al apoyo de repente del poder ejecutivo, ¿no? Que muchas veces se ha visto al revés también durante años, ¿no? Pero últimamente se ha dado esa figura, ¿no? Producto de repente de una aplicación constitucional que puede caer también en errores, ¿no? Ya eso también está un poquito lindando entre el objetivo y lo político, ¿no? Entre lo constitucional y lo político, ¿no? Luego tenemos también el Estado frente al ciudadano, ¿no? En este modelo, el orden jurídico reconoce y garantiza derechos subjetivos que son prevalentes al poder público. Como señala una importante doctrina, y espero que aquí nuestros amigos del XUS les puedan pasar un material que, bueno, con todo gusto les he tratado de compilar para que ustedes tengan, puedan revisar algunos cuadernos, algunos artículos a cada uno de estos autores que es bastante importante, por ejemplo, que he encontrado como información académica, Flores que Vicius. En caso de duda, la interpretación siempre debe favorecer a la libertad del individuo, ¿ya? Y limitar la actividad del Estado. Cuando se da esa situación donde se puede vulnerar justamente un derecho fundamental y tan importante como es la libertad, ante una situación de duda, nos dice la doctrina que siempre tenemos que favorecer básicamente la libertad del ciudadano. Algo similar a lo que constituye, por ejemplo, ¿no? Que ustedes ya lo deben conocer bien.
y también limitar esa actividad del Estado en su rol, por ejemplo, punitivo, ¿no? Ustedes imagino que conocen perfectamente que existe lo que corresponde al principio de última ratio en el derecho penal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un principio básico del derecho penal y también, por supuesto, se aplica al derecho constitucional, ¿no? Viceversa, ¿no? El principio de mínima lesividad, ¿no? El principio de mínima intervención también, por ejemplo, son principios donde justamente se limita esa actividad del Estado, ¿no? Y por eso yo lo anoto, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, enseñé en la maestría de la UNSA de Derecho Penal, porque justamente se parte de ese enfoque constitucional en todo. Por eso se habla que el derecho constitucional como rama es transversal, pasa por todas las ramas, pasa por el derecho civil, penal, administrativo, laboral, tributario, todas las ramas que quieran. El derecho constitucional siempre va a estar presente. Por eso que yo siempre los animo a que puedan estudiar una maestría de constitucional, por ejemplo, o bueno, una segunda especialidad, ¿no? Si es posible, ¿no? Porque de verdad tiene unas ventajas increíbles. El derecho constitucional es una rama muy bonita, ¿no? De repente hablo con la pasión de alguien bueno, que se ha especializado un poco en ello, a pesar que incluso no ejerzo propiamente, ¿no? Ello, pero en nivel docente y de investigación sigo, ¿no? Me encanta la materia constitucional. Por eso les agradecido mucho a nuestros amigos de IUS, del ex-IUS, ¿no? Con esta invitación. Luego tenemos la finalidad de la Constitución, que vendría a ser la norma de limitación. ¿Cómo así? Miren, la Constitución como una, esto desde latín, ¿no? Como norma normarum, como esa norma de limitación, o la norma que norma, algo así como una especie de doble redundancia, establece que la Constitución es una norma jurídica suprema que no solo organiza al Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque su objetivo primordial es limitar el poder político, ya se los mencioné, ¿no? Ahí nosotros vamos a tener de nuestra Constitución, si la podemos, permítanme, revisar, algunas figuras importantes, ¿no? Tenemos el juicio, el antejuicio político, las figuras, ¿no? De la vacancia presidencial, por ejemplo, la disolución del Congreso, por ejemplo, ¿no? Esos son poderes políticos que están contemplados en nuestra Constitución. Lo ha utilizado, por ejemplo, el señor Martín Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Lo intentó hacer el señor Pedro Castillo. Del lado del Congreso, lo han utilizado ya cuántas veces, ¿cuántos presidentes tenemos vacados? A ver, se ha vacado, por ejemplo, desde Castillo, se ha vacado a la señora Dina Boluarte, se ha vacado al señor Gerí, ¿no? Y bueno, y ahora está una persona más, ¿no? Alcázar, ¿no? Pero esa es la situación, ¿no? El Congreso está prácticamente ejerciendo una atribución política y constitucional, esencialmente, que está contemplada en la Constitución. Está contemplada, no se está inventando nada, ¿no? Por eso que es importante muchas veces conocer bien la aplicación constitucional desde la parte procesal y la parte, obviamente, dogmática, ¿no? Dogmática es lo que corresponde a derechos fundamentales, lo que está contenido básicamente en los primeros artículos, pero la parte procesal y orgánica es justamente la limitación al poder político. Por eso que una pregunta que siempre les llega en los exámenes es la Constitución, en el aspecto, por ejemplo, que corresponde a nuestro desarrollo normativo, ¿qué partes tiene, no? ¿O en qué dimensiones se divide? Y por lo general las respuestas deberían ser prácticas, simplemente son dos, la parte dogmática o derechos fundamentales y la parte orgánica, la que constituye justamente ese control político y esa organización de nuestro Estado, ¿no? Democrático, descentralizado, representativo, unitario, ¿no? Que está contemplado en la propia Constitución, ¿no? También tiene esa figura de prevención de abuso de poder, porque se parte de la premisa de que el poder tiende naturalmente a expandirse y por ende a abusar. ¿Quieren que les comente algo? Hay una película, me parece, de los años 90, debe ser por ahí, entrando casi a los 2000. eh, Ay, se me va el nombre. Es una película mexicana que básicamente configura la historia de un funcionario público que ingresa a la administración pública con todo el deseo y voluntad de prácticamente trabajar en forma honesta, ¿ya? Y con ello, al transcurrir, no quiero spoilearles mucho de la película, pero quiero darles el contexto. Este ciudadano, ya funcionario, ya básicamente me parece que era alcalde, empieza a contaminarse. Es decir, se empieza, no sé, a volver malo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Maligno, ¿no? Y básicamente al final termino siendo pues un tipo corrupto, ¿no?
Y era curioso porque a ese pueblo siempre llegaban nuevos funcionarios o nuevos reemplazos, entre comillas. Creo que era así, como una especie de prefecto, algo así, esa figura, ¿no? Entonces esa figura al final lo que muestra es que la persona se empieza a contaminar, ¿no? Un poco sobre el, el uso del poder, ¿no? Y termina eh, cayendo justamente en esa contaminación. Y bueno, no quiero contarles el final porque es realmente llamativo cómo termina esa película. Solo que me gustaría darles el nombre exacto. Es una película mexicana que está relacionada al poder político, ¿no? Al poder político y a la corrupción, ¿no? Básicamente es bastante antigua, ¿no? La ley de Herodes, ya la encontré, ya está, esa es, la pueden buscar. La utilizo mucho en mis temas académicos, por ejemplo, en las universidades. Esta película se llama La Ley de Herodes, ¿no? Si quieren la vamos a agregar acá, la Ley de Herodes. Es una película mexicana que de verdad grafica básicamente eso, ¿no? El cómo el ser humano puede contaminarse con el abuso del propio poder, ¿no? Por eso que nosotros partimos de ese modelo, vamos a poner así, ¿no? Es un modelo en realidad que se ha venido aplicando en la elección y reelección de autoridades, que básicamente es eso, prohibir la reelección. ¿Por qué? Porque básicamente se ha demostrado, creo que pragmáticamente, no sé si existe algún estudio científico basado de repente en un enfoque cuantitativo, cualitativo, ¿no? Hablo de investigación académica, pero pragmáticamente me refiero, y con temor un poco a caer en la falacia, es que nosotros hemos visto en la historia de la humanidad que la reelección no es buena en los funcionarios, ¿no? En las autoridades, ¿no? Salvo que de repente el tema sea meritocrático y técnico, es decir, un aspecto muy del ejercicio propio del funcionamiento de una estructura empresarial o institucional, ¿no? Institucional obviamente es el Estado, ¿no? Empresarial obviamente son las empresas, que también pueden ser ejercidas por el Estado. Clarísimo ejemplo Petroperú, y miren cómo está Petroperú, ¿no? Ejerciendo empresa el Estado, ¿no? Entonces, el aspecto meritocrático es distinto al tema de elección de representatividad, ¿no? Es distinto, ¿no? Porque en la representatividad básicamente encontramos el ejercicio pleno de la democracia. En el aspecto meritocrático encontramos el ejercicio de un modelo de Estado tecnocrático, por ejemplo, ¿no? Ya ese es un aspecto relacionado a la construcción de las instituciones y el cómo se ejercen, ¿no? Y cada país al final es libre, pues, de elegir sus modelos. En el Perú tenemos el modelo democrático, pero en el ejercicio de algunas atribuciones institucionales es meritocrático, ¿no? A mí me gustaría incluso en algún momento poder establecer si es posible en todo caso de pasar de un modelo democrático, ¿por qué no incidir un poco en el modelo tecnocrático? Es decir, ¿por qué no elegir de repente una figura política por meritocracia? El tema serían los procesos, ¿no? El tema serían los procesos. Porque ustedes saben bien, ¿quiénes eligen a los miembros del Tribunal Constitucional? Es el Parlamento, el Congreso de la República. Ahora obviamente con dos cámaras, ¿no? ¿Cómo será todo el tema, no? Y es un poco, pues, irónico que al final digamos que han sido elegidos por un tema técnico. Al final todo pasa por lo político, ¿no? Solo les estoy dando el ejemplo de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Bueno, otro aspecto importante de la Constitución es el control del poder como garantía, ¿no? La limitación no busca debilitar al Estado, ya en principio. No es que se le quiera, pues, básicamente mellar atribuciones y facultades a nuestro Estado como organización, sino básicamente legitimarlo, ¿no? Un poder controlado es un poder democrático. Miren esa frase, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Por eso la puse. Y esta obviamente no me la atribuyo a mí porque al final yo trabajo siempre con bibliografía, material, de artículos científicos, ¿no? Tesis, por ejemplo, me gusta trabajar bastante con ello, pero lo extraigo, ¿no? Por ello que la Constitución es en esencia un pacto de limitación para la preservación de la dignidad humana, ¿no? Y ustedes, como bien lo sabrán, revisen su Constitución política, el artículo 1, en números arábigos, establece que el respeto de la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Es el primer artículo que tenemos en nuestra Constitución. Antes está el preámbulo en el que se invoca, por ejemplo, a Dios Todopoderoso.
Pero el primer artículo de nuestra Constitución es el respeto de nuestra dignidad, ¿no? Y ese es el fin supremo de toda nación, bueno, en este caso del Perú, y por ello nosotros tenemos que velar porque el poder sea controlado, porque así tendríamos un poder democrático. Yo les preguntaría a ustedes, ¿no? En el rol de ciudadanos, si quieren, ¿se considera legítimo el hecho de que pasemos de la figura del Congreso unicameral al bicameral? Si ustedes recordarán, el Parlamento prácticamente no respetó, si se puede decir así la palabra, la voluntad popular de toda una nación que no estaba de acuerdo con el tema de la figura de la bicameralidad. Al final ellos la aplicaron por una figura procesal que está establecida en la propia Constitución sobre el referéndum. Me parece que es el artículo 203, ¿no?, de la Constitución, que básicamente les permitía pasar el referéndum y aplicarlo básicamente sin pasar por toda la consulta popular, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, el artículo 206, ¿no? Claro, efectivamente, la iniciativa incluso puede ser em, superada sin el referéndum prácticamente cuando se obtiene, por ejemplo, dos legislaturas ordinarias con votación superable, superior a los 2/3 del número legal de miembros de cada cámara. Entonces entramos en una figura, ¿no? No respetamos el referéndum, que nos podría dar un poder controlado, y con esa aplicación del 206, el artículo 206 de la Constitución, prácticamente el anterior Congreso, pues se autolegitimó, entre comillas, ¿no? Si se puede decir así. Esa es una pregunta que yo les haría como ciudadanos, ¿no? Más que como abogados, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la materia constitucional desde el punto de vista jurídico, porque yo les comentaría que este sería un bonito tema de tesis, ¿no? Y si alguien quisiera en algún momento estudiar o abordar un artículo, yo lo titularía, por ejemplo, ¿no? Análisis del proceso de reforma de la Constitución al amparo de lo establecido en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, 2026, si me ocurre. Tema de tesis les daría, ¿no? Que a mí me gusta, ¿no?, abordar un poco de ello, ¿no? O el tema de la redacción de un artículo. ¿Por qué? Porque siempre es importante hacer investigación, ya que de ahí salen muchas conclusiones y muchas personas, aunque no lo crean, revisan sus investigaciones y las pueden llevar incluso al tema político, ¿no? Al Parlamento. Muchos de los proyectos de ley, aunque no creen, aunque no consideran, aunque, bueno, no lo vean así, representan esa situación después de la investigación académica, ¿no? Sacan proyectos de ley a razón de muchas tesis a veces, ¿no? Hay bastantes aspectos ahí, ¿no? Bueno, ahí hay algunas situaciones. Permítanme, no sé cómo se puede borrar esa rayita. Que no me, a ver, a ver. Acá está. Creo que este es el borrador. Muy bien. Sí, por favor, no me desconcentre, que me rayan la pantallita y pierdo el hilo. Paso a la separación de poderes, que es un aspecto bastante importante, ¿no? El pilar de la libertad, ¿no? Como fundamento axiológico, tenemos que la separación de poderes no solo es una distribución de tareas administrativas, sino un mecanismo de vigilancia mutua o pesos y contrapesos, ¿no? El famoso, es esa famosa teoría que hemos encontrado incluso desde el derecho comparado como el check and balance, ¿no?, que incluso viene desde el derecho estadounidense, el derecho norteamericano, ¿no? Ahí ya tenemos la figura, pues obviamente, del caso Marbury versus Madison, ¿no? El control del poder y la supremacía constitucional, el control difuso también tenemos, ¿no? Lo sacamos de ahí, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que esta separación de poderes no solo sea una distribución, sino es un mecanismo de vigilancia. ¿Por qué creen que muchas veces los parlamentarios dicen, yo estoy fiscalizando, ¿no? Yo estoy en mi rol de fiscalizador, ¿no? Básicamente sí, se debe a ello, ¿no? Además de que hay un artículo bastante interesante en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que corresponde pues justamente al nacimiento del constitucionalismo, ¿no? Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Qué importante, ¿no? Ya, desde que eso obviamente es un hito, ¿no?, en la historia constitucional, pues, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no?
Luego que también implica en la organización del Estado que para que exista una constitución real no basta un documento escrito, se requiere que el poder esté fragmentado, ¿no? Y lo tenemos en la construcción de nuestro sistema, en el caso de Perú y casi todo, ¿no? Latinoamérica, en tres, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? De modo que cada uno sirva de freno al otro, ¿no? La ausencia de esta división degenera inevitablemente en tiranía, anulando el concepto mismo de Estado constitucional. O por lo menos no legitima, ¿no? La figura de muchos poderes que pueden estar sobre el papel, pero en la práctica básicamente están como que pintados, ¿no? Y ahí es el ejemplo clarísimo de Venezuela, ¿no? Yo incluso me gusta revisar mucho los documentales del programa DW, me parece Deutsche Welle, algo así se llama el canal, Deutsche Welle o Deutsche Welle, y es un canal alemán, ¿no? Imagínense, ¿no? Y ellos se interesan mucho con lo que pasa en Latinoamérica. Les recomiendo mucho ese canal en tema de algo similar a, ¿no? Lo que tenemos con nuestros dominicales, ¿no? Panorama, Cuarto Poder, Punto Final, ¿no? No sé, le mencioné algunos de los que tenemos aquí. Pero revisen los documentales del DW, de Deutsche Welle, de Alemania, que abordan la realidad latinoamericana y lo hacen desde un enfoque de verdad casi científico, ¿no? Me gusta ver ese tipo de reportajes porque me entregan mucho de información en relación a lo que pasa básicamente en Latinoamérica, pero que sin que se contamine el tema mediático, ¿no? A eso voy, ¿no? Porque ustedes saben que querramos o no, en nuestro país, la prensa muchas veces es manipulada, ¿no? Muchas veces creo que incluso tiene sesgos cognitivos, ¿no? Ya trayéndolo al lado científico, ¿no? Trato de cuidarme mis palabras porque no me van a creer, ¿no? Pero considero que muchas veces reportajes, análisis, que les digo columnas, ¿no? A veces uno las lee, las revisa y dice, pero, wow, esto suena que está parcializado, ¿no? Esto suena que hay un sesgo cognitivo, ¿no? En cambio, cuando veía estos reportajes de la Deutsche Welle, por ejemplo, la situación de Venezuela, o sea, lo hacían de una forma tan objetiva y científica que uno de verdad no tenía nada que decir, ¿no? Y veía la realidad, ¿no? No les digo que los demás reportajes sean malos o son de repente amarillistas o sensacionalistas, pero ahí uno ve el trabajo académico de una institución bastante seria, ¿no? Y ahí yo verifico que efectivamente se ha destruido el principio de separación de poderes, porque básicamente lo que se dio en la historia del Estado venezolano data de hace más o menos 40 años, ¿no? 30, 40 años, ¿no? Desde sus primeros presidentes, bueno, desde la entrada de Hugo Chávez al gobierno y luego el pase a Nicolás Maduro, básicamente, ¿no? Donde básicamente empezaron a forar el tema constitucional, pero totalmente, ¿no? Es decir, debilitaron sus instituciones independientes, ¿no? Siempre obviamente valiéndose del tema militar, ¿no? Pero por eso es importante tener esa separación marcada. Y yo creo que lo bueno que sucede en el Perú es que, por ejemplo, los militares no se meten, que se solucione a nivel institucional, pero ellos ya con el uso de las armas no se meten, ¿no? Y esa me parece que es una conducta correcta, ¿no? Hasta el momento, digo, ¿no? Porque también no sé qué puede pasar en lo sucesivo, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Es sobre la naturaleza del poder y la necesidad de vigilancia, ¿no? El poder como energía social, y esto les digo a partir del análisis de los cuadernos de control de poder, que es una obra del Tribunal Constitucional. Ojalá, como les digo, mis estimados amigos del Lexius les puedan proporcionar ese material, que es bastante importante. Por favor, tómenlo con mucho aprecio, cariño, que se los he preparado para ustedes. Establece que el poder pues no debe verse como un mal en sí mismo, ¿ya? El poder no es malo, ¿no? Sino es una energía y capacidad de acción necesaria para organizar la convivencia. Sin embargo, su tendencia intrínseca es la expansión ilimitada. Les pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Imagínense que ustedes están en su casa y, bueno, tienen pues su habitación completamente desordenada, pero sobre ustedes viene el poder de su mamá, con la chancla encima todavía en la mano, y les dice, o me arreglas esto de acá en 10 minutos, o el chancletazo, ¿no? Vamos a ponerlo así, esa figura, ¿no? La figura en sí misma, uno podría cuestionarla como que esto es un abuso de poder, ¿no? Como que de repente mi mamá está excediéndose en sus facultades coercitivas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el ser humano, y este es un tema pues de controversia, podríamos entrar en el debate, necesita ser controlado y dominado tal cual fuese un animal?
por alguien, ¿no? Por alguien encargado, incluso por un par en sí mismo, ¿no? O un líder, el famoso beta, ¿no? De ser el líder, ¿no? De la manada, ¿no? El alfa, perdón, el beta es el estándar, el alfa, ¿no? El alfa. El alfa vendría a ser el líder, ¿no? El que domine, ¿no? Ahí a la manada, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podríamos legitimar ese ejercicio, ¿no? Claro, esa es una delgada línea, ¿no? ¿Hasta qué punto, y el ejemplo de la mamá, hasta qué punto el maltrato físico se legitimaría en sí mismo, ¿no? Y muchos de nosotros nos hemos criado, ¿no? Creo que en la cultura del golpe, ¿no? El chancletazo. Y irónicamente somos agradecidos con esa formación, pero no vemos tampoco el trasfondo, ojo, ¿ah? Ya que si ustedes revisan en la historia de nuestra sociedad, nos caracterizamos por ser una sociedad muy violenta, ¿no? Ya de repente hasta un tema psicológico podría entrar ahí, pero a lo que voy es eso, no podemos legitimar el abuso del poder, pero tampoco podemos decir que el poder en sí mismo es malo. Porque el propio Tribunal Constitucional, en estos cuadernos sobre control, es una obra que espero que se las puedan alcanzar, estableció que el poder es una energía y es necesaria esa energía para organizar la convivencia en la sociedad. Tema interesantísimo, ¿no? La desconfianza como presupuesto establece que el constitucionalismo moderno parte de una desconfianza racional, ¿no? Se controla el poder para no impedir que actúe, sino para asegurar que su actuación se mantenga dentro de los fines del bien común, ¿no? Es prácticamente ello, ¿no? O el fenómeno de la concentración, ¿no? En el escenario contemporáneo, el riesgo ya no solo es del dictador tradicional, por ejemplo, ¿no? Sino en la concentración de funciones en órganos que bajo apariencia democrática eluden los controles institucionales. ¿Qué organismo o entidad o institución se les viene a la mente, ¿no? Que caiga en este fenómeno de la concentración? Actualmente, ahorita, 22 de febrero del 2026. ¿Verdad? No sé, se los dejo en su cabeza, ¿no? No quiero ser susceptible de algún comentario político, ¿no? Pero está ahí. Y yo creo que la percepción de un ser humano incluso con sus limitaciones, vamos a poner así, profesionales, técnicas o de educación, se da cuenta, nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en nuestra sociedad, lo que vemos, ¿no? Y a pesar que estamos alejados, me refiero a la capital, donde se concentra la mayor cantidad de instituciones de todo el Perú, ¿no? Pero no somos ajenos a lo que sucede, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo clarísimo sobre ese importante fenómeno. Luego tenemos, ya pasamos al control del poder en el escenario contemporáneo, ¿no? Sobre las tipologías detalladas del control. Tenemos el control político. ¿Cómo lo vamos a denominar? Ya esto con fines académicos, ¿no? Vamos a establecerlo como un control de oportunidad. Este control político, en principio, es ejercido principalmente por el Parlamento, por el Congreso, en este caso ya va a dejar de ser unicameral y va a pasar a la bicameralidad y que va a ser ejercido respecto del Ejecutivo, ¿no? Porque se entiende que el Poder Ejecutivo, en su naturaleza de dirección y de ejecución, va a tener la sartén por el mango, ¿no? Pero esa es la ventaja de que el Parlamento ejerce un control político respecto del Ejecutivo para que esa figura del check and balance no se pierda, ¿no? Mecanismos, ejemplos, les pongo la investidura, por ejemplo, el voto de confianza, ¿no? La interpelación, la censura ministerial, las comisiones investigadoras que ahora van a cambiar con los modelos bicamerales, y el juicio político, ¿no? O el antejuicio político también. ¿Y qué finalidad tienen? Evaluar la gestión, dirección política del Estado, no buscan necesariamente una sanción jurídica, porque eso está encargado a quién? Al Poder Judicial. A última hora, como les decía, el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué buscan? Básicamente establecer responsabilidades políticas, ¿no? Ante la representación nacional. Temas, la comisión de ética, ¿no? Por ejemplo, la congresista come cable y no sé, mocha sueldo, creo que no, todo eso la someten a comisión de ética, ¿no? ¿Qué sanción tiene? Jurídicamente hablando, eso corresponderá al Poder Judicial, pero ellos tienen una sanción que corresponde al lado político, ¿verdad? Esa es la figura que está contemplada y que debe observarse que está en nuestra Constitución. Ese tipo de preguntas les puede venir en evaluaciones, por favor, estimados amigos, ¿no?
Luego tenemos el control jurisdiccional. Ya, este es un tema más técnico. Acá lo tenemos como control de legalidad y el control de constitucionalidad, que a su vez también puede ser el control de constitucionalidad en abstracto y en concreto también, ¿no? Ya ese es un tema un poco más a profundidad en materia procesal constitucional. Pero está ejercido por el Poder Judicial y de forma suprema por los magistrados del Tribunal Constitucional. Hablo en materia constitucional, por favor. Entonces tenemos, por ejemplo, acá procesos específicos, ¿no? Procesos de tutela de derechos son cuatro, ¿ya? Eso sí tienen que memorizárselo, estimados amigos, por favor, porque sí considero que les puede venir algo así en un examen, por ejemplo, ¿no? Procesos de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Proceso de amparo, habeas corpus, habeas data y también tenemos la acción de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, eso de tutela de derechos fundamentales. En relación al control constitucional en materia orgánica, ¿no? Ya el control del poder, por decir así, tenemos solo dos, la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. La acción de inconstitucionalidad es obviamente de facultad y como instancia única del Tribunal Constitucional. El control relacionado al proceso de acción popular está destinado solamente al Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial es el que resuelve un proceso de acción popular. Básicamente, la acción de inconstitucionalidad se destina a verificar la constitucionalidad de una ley que vaya en contra de la Constitución, ¿no? En el proceso de acción popular es infralegal, ¿no? Es inferior a la ley, que vaya en contra de la ley o en contra de la Constitución también. Por ejemplo, un reglamento administrativo se me ocurre, ¿no? Eso en el tema de la acción popular, ¿no? Pero esos básicamente son los dos tipos, ¿no? Procesos en relación a tutela de derechos fundamentales y los de tutela orgánica o vendría a ser de control de poder, ¿no? Por ejemplo. Como control interorgánico, orgánico, por ejemplo, tenemos intraorgánico, controles dentro de una misma institución. Por ejemplo, ahí sería el control orgánico en la administración. Y el interorgánico sería entre distintos órganos. Por ejemplo, el tribunal controlando al Congreso, ¿no? En relación a un tipo de prerrogativa que se tenga, ¿no? O, por ejemplo, también el Ejecutivo respecto de algún tipo de institución del gobierno regional, se me ocurre, ¿no? Son controles interorgánicos. El equilibrio de poderes, o el famoso check and balance, va un poco más allá de la separación rígida, como ya les establecí, ¿no? La doctrina actual prefiere hablar de equilibrios, pesos y contrapesos. Básicamente, los poderes no es que estén aislados, siempre están interconectados, ¿no? Para frenarse mutuamente. Esa cooperación institucional, es decir, el control no debe interpretarse como una confrontación constante que paralice al Estado. El sistema de justicia y órganos políticos deben colaborar, miren lo que dice, respetando sus propias autonomías para evitar el bloqueo institucional. Y ante esa situación, si alguien les pregunta, ¿y qué sucede en el caso que, por ejemplo, alguna entidad, no sé, de todo nuestro ordenamiento en el Estado peruano, eh, efectúa, ¿no? Un tipo de acción que impida que otro poder político, de repente se me ocurre una institución, puede ejercer sus facultades? Es decir, hay una pelea entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Qué proceso constitucional resolvería esta situación? Y la respuesta va a ser el proceso de conflicto competencial o conflicto de competencias, ¿ya? Y está contemplado en el Código Procesal Constitucional. No es una garantía constitucional, ¿ya? Eso memorícenselo. Solo tenemos 6 garantías constitucionales. 4 de tutela por derechos fundamentales, como les dije, amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento. Y 2 relacionados a la parte orgánica, acción de inconstitucionalidad y acción popular. Nada más esas 6 en total. Y si les ponen ahí una agarrada de que la acción de, no sé, de conflicto de competencia, los están agarrando, porque no es. Es un proceso específico de naturaleza procesal constitucional que justamente soluciona estos aspectos, ¿no? De bloqueos institucionales, de atribuciones, facultades, ¿no? Esos conflictos que hay, ¿no? No es una garantía constitucional. La invasión de competencias, ¿no? El punto crítico en la organización del Estado es cuando el poder desborda sus atribuciones, ¿no? Por ejemplo, Ejecutivo legisla sin delegación, ¿no? No lo hace con el famoso decreto legislativo, no tiene la autorización del Congreso. O al revés, el legislativo interfiere en decisiones judiciales. O también el legislativo que hace lo que a veces hace es meterse en el tema del presupuesto nacional, ¿no? Por ejemplo. Ahí entra justamente, ahí entra este famoso proceso de conflicto de competencias, ¿no? Y el control en sí mismo, que es la naturaleza de ese proceso, se vuelve como una herramienta de restauración del orden, ¿no? ¿Quién lo resuelve el conflicto de competencias? El Tribunal Constitucional, por supuesto, ¿no? Esa pregunta está
de cajón. La judicialización de la política y el rol de juez, ¿no? El desplazamiento del conflicto, muchos conflictos que antes se resolvían en el debate político ahora terminan en los tribunales, ¿no? Esto se conoce como la judicialización de la política, ¿no? El juez a veces entra como un actor político jurídico. El sistema de justicia se convierte en el árbitro final de crisis de gobernabilidad. ¿Y eso que exige? Que el control jurisdiccional sea esencialmente técnico, pero consciente de su impacto en la estabilidad del Estado. Por ejemplo, esas famosas acciones de amparo que tenían medidas cautelares, ¿no? El tema, ¿no? Por ejemplo, de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ¿no? Que se me viene a la mente, es el más próximo, ¿no? Que al toque ahí el Poder Judicial emitió una medida cautelar, que admitió la demanda y frenó esto, y el Parlamento salió a gritar, a quejarse. O sea, varias situaciones pueden darse, ¿no? Y eso aquí involucra muchas veces pues la figura del magistrado, que ya deja de ser ese operador de justicia técnico y muchas veces se le cuestiona como un operador que está interesado en el desarrollo del proceso, ¿no? Ahora, esto cae muchas veces en una figura bastante interesante y que yo la he conocido y creo que todos ustedes la pueden haber escuchado como el famoso activismo judicial, ¿no? ¿Qué implica ese activismo judicial? Que al final el poder judicial, mediante sus jueces, realicen interpretaciones que van más allá de la labor técnica que les merece simplemente aplicar la Constitución y la ley. Pero cuando el magistrado se mete un poco a decir, la Constitución dice esto, pero la interpretación que yo le doy es esta, me voy más a lo que corresponde una aplicación fría y técnica, por decir así, o sin mucha interpretación, y caemos en esa figura de activismo judicial, es decir, que el juez se convierte en un actor principal, ¿no? Va a obtener un rol protagónico, ¿no? Y yo considero que eso no es lo que se quiere en la administración de justicia, pero es inevitable, es inevitable. ¿Pero por qué? Me dirán. Porque nosotros tenemos una cultura basada justamente en ello, ¿no? En el tema mediático, por ejemplo, en toda esa situación donde siempre se va a involucrar una autoridad, quiera o no, y va a tener que dar de repente hasta sus descargos, ¿no? Y con el tema mediático que tenemos en el Perú, como les digo, es inevitable, ¿no? Por eso ese riesgo del activismo merece una pregunta, ¿no? Y que se las hago, por supuesto. ¿Hasta dónde puede un juez o incluso el propio Tribunal Constitucional corregir una decisión política sin vulnerar la soberanía, por ejemplo, popular, entre comillas, que se le ha dado, pues obviamente, al Congreso, ¿no? Esa es una pregunta ahí, por ejemplo, de cajón que yo hablaría desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero bien, y eso se los dejo para la reflexión. Luego tenemos el sistema de justicia en el Perú, que tenemos la naturaleza y potestad jurisdiccional, como les dije. La potestad de administrar justicia, ¿de quién emana? Y esas son preguntas que vienen en los exámenes, ¿ya? Les pueden poner. La potestad de administrar justicia emana de, y le ponen, Poder Judicial, alternativa A. Tribunal Constitucional, alternativa B. Alternativa C, el pueblo. Alternativa D, los jueces. Ya, pongamos. Cuatro alternativas. La Constitución establece expresamente, mis estimados amigos, que el poder de administrar justicia emana del pueblo. Esa es la respuesta correcta. Y se ejerce mediante el poder judicial, a través de sus órganos jerárquicos. ¿Quiénes son? Los jueces, los juzgados, las salas, ¿no? Con arreglo a la Constitución y a las leyes, ¿no? Es una función exclusiva y excluyente del Estado para garantizar la paz social y el orden jurídico. Esa pregunta de cajón. Por eso les dejo siempre esa información en sus diapositivas para que ustedes después lo puedan repasar bien, ¿no? Existe el principio de unidad y exclusividad, es decir, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna del independiente, ¿no? Con excepción de dos. Esta también es pregunta que viene en los exámenes. ¿Qué dos jurisdicciones podrían ser alternativas a la jurisdicción judicial o jurisdiccional? La militar y la arbitral. Y profesor, la de las comunidades nativas y campesinas, que ellos no pueden tener su propia jurisdicción, yo les diría que sí, pero técnicamente no están reconocidas como una jurisdicción alternativa. Ojo, solo está reconocida la militar y la arbitral, ni siquiera la electoral, porque la electoral también está sometida al propio Poder Judicial, ¿ah? Indirectamente. Justamente los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos de los jueces titulares, de ahí salen. Así que hay un tema ahí también para mencionarlo. Es decir, en resumen, solo existen dos, la militar y la arbitral. Es que eso lo establece taxativamente nuestra Constitución. No me he inventado nada que no esté escrito ahí, ¿no?
La unidad jurisdiccional asegura que todos los ciudadanos sean sometidos a las mismas reglas procesales y sustantivas. Eso está clarísimo, ¿no? Existe independencia orgánica y funcional, por supuesto, porque el sistema judicial se rige por el principio de no interferencia. Es decir, por ejemplo, los jueces somos independientes, ¿no? Nadie puede interferir en nuestras decisiones, ¿no? En nuestras sentencias, ¿no? En lo que vamos a decidir, ¿no? Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes, por ejemplo, ante un órgano jurisdiccional ya establecido, ni interferir en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En el Perú, esta también puede ser una pregunta interesante que les tomen en un examen. ¿Cómo es nuestro modelo constitucional? ¿Cómo se está compuesto? Y la respuesta es que nosotros tenemos un modelo dual de control de constitucionalidad. ¿Cómo así? Tenemos dos tipos de control de constitucionalidad. Tenemos el control difuso y el control concentrado. El tema de la interpretación conforme es básicamente un tema relacionado a las normas principio y normas reglas, que eso estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia de, me parece, Lizana Puelles, me parece que por ahí creo que lo ha establecido. Pero a lo concreto, en el Perú solo existe un sistema dual, ¿ya? ¿Cuál? El de control difuso, que es ejercido por todos los jueces de la República, todos, todos, sin excepción. Hasta un juez de paz no letrado también podría ejercer control difuso. Claro que sí, por supuesto. Y el control concentrado que está atribuido justamente al Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el tema de la declaración de inconstitucionalidad de leyes, ¿no? Nadie más puede hacerlo, solo nuestro Tribunal Constitucional, porque se lo hemos encargado. ¿Ven? Ese es el modelo dual que nosotros tenemos. Y el tema de la interpretación conforme, como les hacía alusión a esa sentencia de Lizana Puelles, que sería bueno que la revisen el tribunal, es la obligación de todos los jueces de agotar todas las interpretaciones posibles, por ejemplo, para salvar la constitucionalidad de una norma. Es decir, yo como juez verifico que una norma podría estar siendo incompatible con la Constitución. Pero como juez, ¿qué tengo que hacer? En principio tengo que partir de que esa norma goza de constitucionalidad. Es decir, que no puedo decir que esta norma es inconstitucional. Ya, en principio. Pero veo el caso concreto y digo, esta norma, a pesar de que puede ser constitucional, afecta a esta persona y le está afectando en su núcleo duro constitucional. Entonces, ahí en principio tengo que hacer una interpretación de conformidad. Si yo verifico que para esa persona esa norma es inconstitucional, es decir, lo está afectando, paso un estándar, ¿no? Un canon de requisitos de procedibilidad, ¿no? Y hay otros más, para que recién luego de ello yo pueda realizar una interpretación conforme y decir, ahora sí puedo aplicar control difuso. Ahora sí yo voy a aplicar una interpretación constitucional y voy a tener que apartarme de la aplicación de la ley. Por ejemplo, ¿quieren que les dé un ejemplo? El artículo 565-A del Código Procesal Civil. ¿A qué está referido ese artículo? El famoso requisito de admisibilidad de la demanda de los procesos de exoneración de alimentos, reducción de alimentos, por ejemplo. Ustedes para presentar un proceso de reducción de alimentos tienen que decir, perdón, tienen que demostrar que están al día en las pensiones, ¿verdad? Artículo 565-A, Código Procesal Civil. ¿Y qué sucede con una persona que, por ejemplo, no está al día en sus pensiones? Les pongo un ejemplo, debe un año, pero en su demanda se justifica diciendo, señor juez, haga control difuso, no me aplique el 565-A porque tengo cáncer, estoy a punto de motivo razonable para explicarle a usted que no me puedo poner al día en las pensiones, porque estoy a punto de morirme, por ejemplo. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ah, entonces eso hace reflexionar al juez y le dice, efectivamente, ahora yo tengo que partir de un análisis de control de constitucionalidad en concreto. Ojo, en concreto, o sea, al caso concreto, el control de constitucionalidad en abstracto está relacionado al control a la acción de inconstitucionalidad, a lo que ejerce el Tribunal Constitucional. Por eso son normas en abstracto, es decir, de efecto erga omnes, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? No me quiero meter mucho en ese tema. El tema del control concreto son los casos que tenemos, puntuales, ¿no? Y cada caso es una historia distinta, ¿no? Por eso que yo muchas veces en mis sentencias, a veces de repente me excederé, pero me tomo unas 20 páginas de repente para motivar por qué razón dije le admití la demanda. Porque claro, la demandada me decir, usted le admitió una exoneración de alimentos y ha desconocido el artículo 565-A, porque no está al día en las pensiones. Ahí yo tengo que exclamar en mi sentencia por qué razón me aparté de ese artículo. ¿Por qué razón? Es decir, apliqué control difuso.
¿Ven qué bonito es el tema constitucional? Que entra incluso en muchas ramas. Les estaba mencionando una sola, ¿no? El tema de familia, por ejemplo, de exoneración de alimentos, reducción de alimentos. Entonces el magistrado se emerge como un garante del poder porque deja de ser un mero aplicador de la ley, ¿no? Se convierte en un controlador de validez de actos del poder público, ¿no? Su función es asegurar que la voluntad política de la ley no desborde los límites éticos y jurídicos, ¿no? La Constitución, ¿no? También está en relación a la protección de derechos fundamentales porque el sistema de justicia es la última ratio, ¿no? De defensa del ciudadano. La tutela jurisdiccional efectiva garantiza que toda persona puede recurrir ante un juez independiente para restablecer el derecho vulnerado por el poder. Por ejemplo, esta es una razón justificante en el caso del ejemplo que les puse, que los demandantes en las exoneraciones dicen: señor juez, si usted aplica el 565A, usted me está vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, me estaría vulnerando el acceso a la justicia. Entonces tiene dos normas. Tiene la norma constitucional, que es la tutela jurisdiccional efectiva, el acceso a la justicia, principio constitucional, y luego tiene el 565A, que es una norma de desarrollo procesal. Es código procesal civil, es requisito de estar al día en las pensiones. ¿Qué tenemos acá? Constitución y tenemos ley. Uno diría, pero por supuesto, profesor, va a ganar la Constitución. La Constitución está por encima de la ley. Un momentito, hay que ver el asunto en concreto. No es tan sencillo, mis estimados amigos. En la práctica jurisdiccional se los digo que no es sencillo. Cada caso es distinto. Les mentiría en lo absoluto si digo que esto se puede estandarizar y se puede aplicar así a todos los casos. Es imposible. Cada caso, cada historia es distinta. Cada caso y historia es distinta. ¿Da? Eso como reflexión, ¿no? Luego tenemos la resistencia a la arbitrariedad. El ejercicio de la función jurisdiccional constituye el límite infranqueable para las mayorías políticas, ¿no? Impidiendo que el ejercicio del poder se convierta en una tiranía legislativa o ejecutiva, ¿no? Ya eso es un tema conceptual, ¿no? Tenemos también lo relacionado al sistema de justicia en el Perú, que es la crisis y conflictividad en el sistema de justicia. Por ejemplo, la judicialización de conflictos políticos. Existe una tendencia contemporánea donde la crisis de gobernabilidad y las competencias, por ejemplo el tema de las vacancias, las censuras, las disoluciones, ¿no? Todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años, son trasladadas básicamente al sistema de justicia. ¿Para qué? Para que el sistema de justicia pueda emitir la resolución final sobre los parámetros jurídicos. No olvidemos que todos los actos que ejercen al final los poderes son básicamente políticos. Y al final la solución técnica, la solución que va a corresponder, ¿no?, al caso que sea materia de análisis, va a terminar en el Poder Judicial, ¿no? O en el Tribunal Constitucional, pues, ¿no? Al final, ¿no? Y ellos le tienen que dar, pues, básicamente esa legitimidad, ¿no? Y establecer si también, en todo caso, también se incurrió en algún aspecto, por ejemplo, delictuoso, ¿no? El caso de Pedro Castillo es un clarísimo ejemplo, ¿no? Ya la Administración de Justicia se está encargando de ver la parte técnica respecto al delito, entre comillas, que habría incurrido, ¿no? ¿Bien? Entonces, a eso va justamente ese concepto anotado, ¿no? Luego también tenemos la fragmentación institucional, ¿no? Es esa debilidad de los partidos políticos, polarización nacional, que generan definitivamente una carga, pues, ¿no? Una carga, sobrecarga extraordinaria sobre los órganos jurisdiccionales, ¿no? Obligándolos a actuar como árbitros de estabilidad democrática en el país. Bueno, pues que es nuestra función, es nuestro deber, ¿no? Y para eso justamente tenemos pues magistrados que son convocados a integrar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Para eso están también, ¿no? Autonomía frente a presiones externas. El control del poder solo es efectivo cuando el sistema de justicia cuenta con mecanismos de autogobierno, ¿no?, y presupuesto propio que eviten captura por intereses externos. Por eso se entiende que el Congreso, por ejemplo, maneja su propio presupuesto, ¿no? Lo que no sucede con el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial depende del presupuesto que le asigne el Ejecutivo, ¿no? Caso interesante. Y ese también sería un tema bonito de tesis. ¿Por qué razón el Poder Judicial no podría manejar también su propio presupuesto si es un poder del Estado, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué razón? Interesante, ¿no? Yo diría para tema de investigación, ¿no? Tenemos principios de la función jurisdiccional en el Perú. Lo más importante es los que están acá. Por ejemplo, primacía de la Constitución, el de publicidad y motivación escrita,
el de pluralidad de instancias. Todos los principios que ustedes puedan observar, mis estimados amigos, los van a encontrar en el artículo 139 de la Constitución Política, ¿no? Esto está relacionado a la administración de justicia en nuestro país, ¿no? Hay muchos más, por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar solamente eso, pero sí les estoy resaltando los que considero que son los más, vamos a poner, importantes, ¿no? Entre comillas. Pero tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, el que está relacionado al principio de observancia del debido proceso. Creo que no lo he puesto ahí. Sí lo he puesto más abajo. No, no lo he puesto. Por ejemplo, tenemos el principio de inaplicabilidad por analogía a la ley penal, el de la aplicación de la ley más favorable al procesado, el indubio pro reo, por ejemplo, el principio de no ser condenado a una ausencia, etcétera, ¿no? O sea, todos los principios del 139 de la Constitución son importantísimos, ¿no? Acá solamente le estoy poniendo, bueno, unos relevantes, ¿no? Pero les recomiendo que revísense ese artículo 139. Puede que de repente en algún examen, en algún concurso donde ustedes se postulen o quieran de repente, no sé, continuar su desarrollo profesional, les viene. Es muy importante ese artículo, 139, artículo 139 de la Constitución, ¿no? Luego tenemos la naturaleza jurídica y autonomía institucional, ¿no? Que podemos encontrar en el sistema jurídico peruano, ¿no? Tenemos la definición orgánica en principio, ¿no? Partimos de la idea de que el Tribunal Constitucional, permítame, es el órgano supremo, ¿no? De interpretación y control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional es autónomo, es independiente, ¿no? De los demás órganos constitucionales. Está sometido únicamente a la Constitución y a su ley orgánica, nada más. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional en relación a esta función de supremo intérprete? Se le confía la defensa del principio de supremacía constitucional, la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Si quieren pueden entrar a mis redes sociales, ahí por ejemplo he compartido una imagen interesante última sobre la construcción de la pirámide de Kelsen, así nos han enseñado también en la universidad. Yo por ejemplo partiría de que no es necesariamente una pirámide, puede ser un edificio donde los cimientos, los bloques más importantes que sostienen al edificio es la Constitución. Yo no diría que es una pirámide, así desde la cúspide hasta abajo, jerárquicamente hablando, ¿no? De arriba hacia abajo, pero puede ser visto de otra forma, como la construcción de un edificio, ¿no? Un bloque vamos a poner, de columnas que sostienen a toda la estructura del edificio. Y ahí podemos entrar con los niveles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una idea, ¿no? Pero al Tribunal Constitucional, de cualquiera de esas dos formas de interpretarlo, se le encarga la interpretación de la Constitución. Eso no quiere decir que los demás jueces no lo podamos hacer, por supuesto que sí, pero siempre el Tribunal Constitucional va a tener la última palabra, ¿no? Siempre va a ser así. Las interpretaciones del TC sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos y las normas son vinculantes a todos los poderes públicos. ¿Han escuchado alguna vez lo que decía, por ejemplo, precedente vinculante? Por ejemplo, ahí tenemos Elgo Ríos, no se me ocurre, se me viene a la mente. O doctrina jurisprudencial vinculante, Clemente Yoshiyama Tanaka, por ejemplo, es interesante esa sentencia. Entonces, hay un montón de precedentes vinculantes, doctrina jurisprudencial vinculante, y también tenemos un tercero, que es el estado de cosas inconstitucional. Esos tres tipos de sentencia del TC, pues son erga omnes. Todos tienen que aplicarlo, tienen que observarlo, y no pueden contradecir esa decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional actúa como instancia de cierre. ¿En qué procesos? En los de derechos fundamentales, les dije, ¿no? Amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento. ¿Dónde presento mi demanda de habeas corpus, por ejemplo, o de amparo? En el Poder Judicial, en el Juzgado Constitucional. Profesor, no tengo juzgados constitucionales en mi ciudad. Perfecto, usted va a presentar su demanda en el juzgado civil o mixto, si es un proceso de amparo, por ejemplo, habeas data, cumplimiento. Y si es habeas corpus, tendría que ser un juzgado de investigación preparatoria, en los lugares donde no exista juzgado constitucional especializado, ¿no? Que es en la mayoría del Perú no hay, pues, ¿no? No hay platita, ¿no? Para implementar este tipo de más dinero, obviamente, ¿no? Entonces, quienes hacen la función de asumir esa competencia en habeas corpus, juzgado de investigación preparatoria. En amparo, por ejemplo, habeas data o cumplimiento, juzgado civil, juzgado mixto, si no hubiese, ¿no? El civil. Así sería. Pero, por ejemplo, acá en la ciudad de Arequipa, es donde estoy,
Hay juzgado constitucional, así que el juzgado constitucional ve los cuatro, no hay problema. Ya, pero todos esos son juzgados, son poder judicial. En última instancia, yo me puedo ir hasta pasando la apelación, después de la apelación, puedo irme con un recurso de agravio constitucional, el famoso RAC. Y ahí quien cierra todo es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que eso es lo interesante de nuestro modelo de control constitucional que tenemos, ¿no? Algunas funciones interesantes, importantes, ¿no? del tribunal, por ejemplo, la garantía de la primacía de la Constitución, ¿no? Asegura que ninguna norma de rango legal o administrativo contravenga la jerarquía de la Constitución. Eso está establecido en el artículo 51, ¿no? Vigencia efectiva de los derechos. Se restablece el ejercicio de los derechos constitucionales cuando han sido vulnerados, amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona, por ejemplo. Ese es el restablecimiento del derecho, ¿no? Famoso, ¿no? Pacificador de conflictos de poder, por supuesto, el Tribunal Constitucional interviene para delimitar competencias de la Constitución y las leyes orgánicas atribuyen a los poderes del Estado, ¿no? Evitando la parálisis institucional, ¿no? Claro, por supuesto. Luego tenemos competencias jurisdiccionales específicas, ¿no? Tenemos que el Tribunal Constitucional asume, por ejemplo, en única y definitiva instancia, el proceso de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Y qué es básicamente eso, no? Es el conocimiento en instancia única de las demandas contra normas con rango de ley, ojo, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, los tratados también, el reglamento del Congreso, normas regionales y ordenanzas municipales. ¿Qué van a hacer todo esto? Si vulneran la Constitución, por la forma o por el fondo, el Tribunal Constitucional se va a encargar de resolver ese asunto, ¿no? Alguna competencia, como les dije, específica, pero este es de carácter procesal, es el RAC. El RAC es el último recurso de un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, un amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento. El RAC yo lo considero, sí, pues como una instancia, una segunda instancia. Acuérdense que en los procesos ordinarios ustedes tienen la apelación como su segunda instancia, vendría a ser. Y la casación no es instancia. Ojo, no es instancia, no es un recurso ordinario. No genera instancias, es excepcional, ¿no? Tiene causales específicas, bien delimitadas, un análisis de procedibilidad bien específico, no les admiten cualquier casación, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, la casación no es en realidad una tercera instancia, ¿no? En cambio, el RAC, el recurso de agravio constitucional, sí viene a ser una nueva instancia, una tercera instancia, ojo. Entonces, eso podría ser interesante que de repente encuentren alguna pregunta ahí, por ahí, de repente en un examen, porque sí, el RAC genera una tercera instancia. Es otro recurso. ¿Pero por qué? Porque es de naturaleza constitucional. Es decir, nosotros no tenemos reparos en lo que corresponde al respeto de nuestros derechos fundamentales. En el tema ordinario, en el tema, pues, vamos a poner así, del día a día jurisdiccional, hay causales específicas. Si no, imagínense, el Poder Judicial se llenaría, pero de procesos terribles con una tercera instancia. La Corte Suprema estaría, pero ahí sufriendo, si ya no lo está, ¿no? Por eso que la casación es excepcionalísima. En cambio, el RAC es más flexible. Uno fundamenta obviamente su RAC bien con el tema de la vulneración del derecho, pero tiene que ser subido, ¿no? O sea, no hay mayor observación. Tienen que subir el RAC. Por eso que el Tribunal Constitucional está haciendo pues audiencias maratónicas. Estoy viendo ahí procesos interesantes, bien bonitos, y lo hace pues en bloque. Y les da a cada abogado 5 minutos. Señor abogado, 5 minutos. Que no, que quiero más. Señor abogado, tengo un montón de audiencias atrás, ¿no? Tengo que avanzar con un montón de carga, ¿no? Tiene 5 minutos para exponerme su informe oral. Así de sencillo, ¿no? Y eso es lo que les enseño muchas veces a mis alumnos, ¿no? Que sean precisos, concisos, al grano, qué es lo que desean ahí explicarle al Tribunal Constitucional, ¿no? Si no, pues imagínense, estamos llenando de un montón de procesos, ¿no? Por eso que ahí el magistrado Blume Fortini, ¿no? Por ejemplo, creó esa famosa sentencia interlocutoria, ¿no? Que básicamente era una especie de auto de calificación donde decía, ya, separaba la paja del trigo, ¿no? Estos procesos ya hemos visto, hemos resuelto en situaciones similares, todo, hacemos como un bloquecito y sacamos de frente. Improcedente, ¡fra! Sentencias de interlocutores, ¿no? Y nos quedamos con, entre comillas, con lo más importante.
Ya, esa situación se ha dado hace años, ¿no? Ya se ha superado, ¿no? Ya incluso el propio Código Procesal Constitucional ya ha modificado esas figuras, ¿no? Es decir, el tribunal está en el deber de ver pues cada proceso. Sin ir muy lejos, yo cuando estuve como trabajador hace años, presenté pues una habeas data, me parece un tema ahí. Han pasado 5 años y hasta ahora no tengo sentencia de mi habeas data, pueden creerlo. Demora muchísimo, muchísimo, por supuesto. ¿Cuántos ciudadanos somos en el Perú? ¿Cuántos millones de habitantes somos en el Perú? ¿Cuántos procesos estarán en el Tribunal Constitucional, ¿no? Tienen un montón de cargas, estimados amigos. A veces no es como uno diría, ¿no? Ay, que demoran porque no trabajan, no hacen nada. No, eso es mentira. Yo se los digo, de verdad, con total honestidad. Es abrumadora la carga, es abrumadora. Y créanme, solo tenemos un Tribunal Constitucional, solo tenemos uno nada más, para todo el Perú. ¿Cuántos casos habrá pues, en todo el Perú, pues, ¿no? Desde Tacna hasta Tumbes, hasta Loreto, Cayali. Es enorme, ¿no? ¿Qué otra cosa, o perdón, qué otro proceso también ve el Tribunal Constitucional? El proceso competencial, ¿no? Como ya les dije. Se resuelven conflictos que se suscitan sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o leyes orgánicas en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Central, regional, local incluso, ¿no? O los propios poderes del Estado, ¿no? Ya lo vimos con el tema de la disolución, ¿no? Hay una sentencia interesante sobre eso, sobre el caso de Martín Vizcarra cuando disolvió ese Congreso, me acuerdo, ¿no? El efecto de las sentencias del Tribunal Constitucional es importante esto, ¿no? Revísenselo, estudienselo, ¿no? Características son de efecto erga omnes, es decir, cuando declaran la invalidez de una norma, tienen autorité cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente de su publicación. Se expulsa la norma, ya desaparece el mapa, ¿no? No puede ingresar nada. Salvo que el propio tribunal en sus famosas sentencias interpretativas, manipulativas, correctivas, hay un montón de tipos de sentencias del TC, ¿ya? Ahí ellos puedan enmendar la plana. Pero cuando declaran que así la norma no se puede salvar, la expulsan, ¿no? Y el efecto es así, erga omnes, a todo el Perú, ¿no? El precedente constitucional también es importante porque es una regla jurídica expuesta en un caso particular, ¿no? Que el Tribunal Constitucional establece como parámetro obligatorio. Y solo puede ser modificado, o sea, su propia postura del tribunal, mediante una decisión debidamente motivada. Eso se llama overruling, ¿no? Esa es la figura del overruling, ¿no? Cuando el tribunal pasaron 10 años y dijo, no, acá nosotros emitimos un precedente, pero ha pasado el tiempo, no tenemos el criterio del hace 10 años, variamos, cambiamos, hacemos overruling, ¿no? Eso es importante, por ejemplo. El precedente, hay pequeño paréntesis, yo considero que por todos los abogados debe ser observado como es un precedente, ¿no? Cuando nosotros citamos a cada rato sentencias, casaciones incluso, ¿no? Mencionan a cada rato casación número tal, sentencia del tribunal tal, pero no necesariamente es precedente vinculante, ¿no? O sea, puede ser algo jurisprudencial, ¿no? Porque de todas formas son decisiones de órganos de cierre, es decir, o de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Está bien, pero no necesariamente es jurisprudencia vinculante, ¿no? Yo diría es jurisprudencia de consulta, ¿no? Jurisprudencia alternativa, ¿no? O sea, uno puede argumentar, defenderse, pero de que digan, le exijan a un juez, aplica esta casación, no necesariamente va a pasar, estimados amigos. O sea, hay que diferenciar de lo que es la jurisprudencia vinculante, que son los precedentes, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal, de lo que es la jurisprudencia, pues, de consulta, ¿no? Que ahí están pues, las miles de casaciones, cientos de sentencias del ahí, pero no necesariamente es presente vinculante. Entonces, eso tenganlo en consideración. Y incluso el propio tribunal ha dicho, ¿no? Por ejemplo, se ha referido a los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios no son vinculantes. Así lo ha dicho taxativamente el Tribunal Constitucional, ¿no? Y está en lo correcto, porque no es, pues, ¿no? No, pero el acuerdo plenario número 2/2005, más de 20 años, por ejemplo, el tema de la declaración de testigo único. O sea, no es vinculante, es referencial, ¿no? O sea, le da luces al magistrado, por supuesto, pero al final él tiene que aplicar la ley en principio. Primero está la ley. Luego están de repente ya entramos a la jurisprudencia vinculante, ¿no? Luego la doctrina, ¿no? O sea, es las fuentes del derecho, ¿no? Pero lo que tiene que hacer en principio es se tiene que aplicar la ley, en principio, ese es el primer parámetro. Si no, yo me olvido que tengo códigos y de frente aplico pues los precedentes, ¿no? Hay un orden, ¿no?
Y eso poco se enseña, ¿no? En las universidades, de repente, ¿no? Igual la doctrina jurisprudencial es lo mismo, ¿no? Es lo mismo la doctrina, ¿no? No es cualquier doctrina, ¿no? Hay doctrina jurisprudencial vinculante también, claro. Hay otra que se consulta, ¿no? Los libros también, por ejemplo, los libros son doctrina. Yo escribo mañana un libro y alguien me puede citar y me dice porque es mi idea, ¿no? Pero ¿acaso tiene que ser vinculante necesariamente? No, por supuesto, ¿no? Eso obsérvenlo ahí, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene autonomía normativa administrativa, por supuesto, ¿no? Tiene la potestad de dictar sus propios reglamentos, ¿no? Para organizar su funcionamiento, toda su parte administrativa, ¿no? Jurisdiccional. El presidente del tribunal sustenta su presupuesto ante el Pleno del Congreso, garantizando que su operatividad no dependa, pues, de voluntades del Ejecutivo, ni menos del Parlamento, ¿no? Eso está de más, ¿no? Bueno, finalmente, antes de pasar a las conclusiones sobre las perspectivas contemporáneas y límites del control de constitucionalidad, ¿no? Tenemos el control de convencionalidad y hay un diálogo, ¿no? Ahí, jurisprudencial, así yo le llamo. Hay una integración del derecho internacional. El Tribunal Constitucional no solo es guardián de la Constitución, ¿no? O sea, no es solo el supremo intérprete de nuestra Constitución, sino también el Tribunal tiene que observar los estándares establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Esto que forma parte del denominado bloque de constitucionalidad. Ese concepto acuérdenselo, porque sabe venir también en los exámenes de materia constitucional. Bloque de constitucionalidad, ¿no? Hay una vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, porque por supuesto el tribunal tiene que velar porque las normas internas y las decisiones se adecúen a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Toda norma nacional que colisione con el Pacto de San José debe ser inaplicada o interpretada conforme a este, ¿no? Es irónico porque el caso, por ejemplo, de los adolescentes que por el mérito de una ley ya podrían ser básicamente juzgados como personas adultas, adolescentes de 16, 17 años, para, claro, casos de delitos puntuales, pero el tribunal ya ha resuelto pues que es inconstitucional ello, ¿no? Pero el tema de la ley relacionada a la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Ah, ahí es otro tema, ¿no? De controversia, ¿no? Ahí tenemos dos posturas distintas, ¿no? En la primera de los adolescentes, excelente, el tribunal ha recurrido a todas las fuentes internacionales, ¿no? Y en el caso de los crímenes de lesa humanidad, ¿dónde quedó por el Estatuto de Roma, por ejemplo, ¿no? O todos nuestros tratados internacionales relacionados, por ejemplo, a eso, ¿no? A la prohibición de prescripción de delitos de lesa humanidad, ¿no? La prohibición de la tortura, ¿no? Todas estas situaciones, ¿no? Y hablamos pues de la Organización de las Naciones Unidas, ni siquiera estamos acá nomás en el sistema regional americano, ¿no? Nos podemos ir al globo terráqueo en sí mismo. ¿Y qué pasó con el tribunal? ¿Dónde está pues la interpretación conforme a derecho y a los derechos fundamentales, ¿no? ¿No? Es un tema bien político, pues ya les digo, ya es un tema que me limitaría ahí básicamente a establecer, ¿no? Ese tema político. Bueno, hay una puerta acá que les digo que el tribunal no vendría a ver, establece que el tribunal no es instancia de revisión de la legalidad ordinaria. Es decir, tengan en consideración que cuando ustedes llegan al Tribunal Constitucional con un amparo o un habeas corpus, o sea, no es que quieren que sea una instancia de su proceso ordinario. Ah, que en mi proceso ordinario no me escucharon mi audiencia, no me valoraron tal cosa. No, el tribunal no es una instancia ordinaria. El Tribunal Constitucional lo que observa, y en realidad el proceso constitucional en sí mismo, observa la constitucionalidad del derecho que se está alegando vulneración. ¿Ya? No es que estoy cuestionando, por ejemplo, el tema de la posesión, se me ocurre, como que lo veía mucho en el tema constitucional. A cada rato venían que no me reconoció mi posesión, ¿qué es eso? Un momentito, la posesión es un derecho constitucional. Es un derecho que puede ser analizado en la parte ordinaria, de acuerdo al Código Civil, Código Procesal Civil, pero no tiene carácter constitucional. Y ya lo estableció el mismo TC, el mismo tribunal, en varias sentencias, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo, pues, que muchas personas ingresan al proceso constitucional, amparo, habeas corpus, no se me ocurre, y es como que quieren cuestionar lo mismo del fondo, ¿no? Lo mismo que cuestioné en el juzgado penal, en el juzgado de investigación preparatoria, en el juzgado civil de tal lado, o en el juzgado laboral incluso, ¿no? A veces. Como que quieren convertir a la instancia constitucional en otra vía, ¿no? Es una vía, en una instancia más, ¿no? Y eso no es así. Ya muchos abogados creo que ya están corrigiéndose en ese aspecto, ¿no? Sobre el activismo judicial ya les mencioné un poco, y el neoconstitucionalismo. Bajo el enfoque del neoconstitucionalismo,
El TC no solo aplica reglas literales, sino principios, ¿ya? El de dignidad, justicia, igualdad. Esto otorga al juez constitucional un rol activo en la transformación de la realidad social, ¿no? Hay límites al activismo también, por supuesto, ¿no? El self-restraint, por ejemplo, ¿no? Es ese control de poder exige que el tribunal no sustituya la voluntad del legislador, ¿verdad? Ahí se los estoy poniendo, ojo, porque si no el tribunal se convierte pues en el Congreso, imagínense, ¿no? Al final, querramos o no, elegimos a parlamentarios que ahora van a ser diputados y senadores para que ellos legislen. No estamos eligiendo al tribunal para que el tribunal indirectamente, con este famoso self-restraint, legisle, ¿no? No, 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 eso ténganlo en consideración. El tribunal debe corregir, claro, corregir el exceso de poder, pero sin convertirse en un legislador positivo. Porque si no estaría invadiendo competencias del Congreso o también del Ejecutivo, imagínense. El tema, por ejemplo, de la sentencia de estado de cosas de constitucionalidad, de estado de cosas inconstitucional, el tribunal, por ejemplo, se mete a políticas públicas, ¿no? El tema del hacinamiento penitenciario. El tribunal no puede ejercer políticas públicas, no tiene la capacidad, no está diseñado para eso. Pero sin embargo he visto sentencias donde el tribunal exhorta al Ejecutivo, oye, tienes que solucionar el tema del hacinamiento. Y ejecuta así, y es como que ordenan un poco, pero es que no está dentro de las competencias. Y por eso también uno ve, y hay sentencias ahí que establecen estado de cosas inconstitucional, y tienen años y no se cumplen. El tema, por ejemplo, del sistema de salud también, me parece que se dio en el norte, me parece. El tema del agua también, en otra sentencia también. No son muchas las sentencias que tienen estado de cosas inconstitucional, pero incurren en esto, ¿no? Un poco delicado, ¿no? O sea, ya es controversial, ¿no? Ahí podríamos debatirlo entre posturas constitucionales, ¿no? Pero, de acuerdo a lo que establece la teoría, el tribunal no puede ejercer esas competencias. Es clarísimo, ¿no? O sea, no hay mayor discusión, considero, respecto a ello, ¿no? Actos de control intrínsecos y políticos, por ejemplo, la proscripción de zonas libres de control. En un Estado constitucional no existen actos que estén exentos de control de constitucionalidad. Eso es lo que les mencioné al inicio de la ponencia. Incluso los actos políticos, por supuesto, por la elección de magistrados, el antejuicio, el juicio político, ¿no? Están sujetos siempre a criterios de qué? Razonabilidad, proporcionalidad, respeto al debido proceso. Por eso que siempre puede incluso, bueno, a todos los políticos les ponen un abogado, los tienen que escuchar, sus declaraciones. Así sea como que básicamente como para cumplir, ¿no? Como que ¿no? Es una especie de, les vamos a, ya, para que tengan ahí sus minutos de defensa, pero ya tenemos la decisión, ¿no? Algo así. Pero es que se tiene que dar esos criterios, ¿no? Razonabilidad, proporcionalidad y respeto al debido proceso. La sentencia competencial como árbitro institucional, también el tribunal interviene para evitar la parálisis del Estado cuando dos poderes se disputan una atribución. No es el conflicto de competencias, ¿no? El tribunal delimita el núcleo duro de las competencias de cada órgano para preservar la gobernabilidad. Sí, y lo ha hecho bastante, ¿no? Incluso a nivel local, ¿no? Regional, ¿no? A algunas les he anotado acá, por ejemplo, saben venir en los exámenes sobre el tema de los tipos de sentencia que emite el Tribunal Constitucional. Básicamente son 5 o 6, me parece. Acá les he puesto unas más. Bueno, las más importantes son las exhortativas, aquellas en las que el tribunal detecta una inconstitucionalidad, pero para evitar un vacío normativo, no anula la ley, ¿ya? Sino que exhorta al Congreso a legislar en un tiempo establecido, ¿no? Exhorta, ¿no? Las interpretativas manipulativas, que son de las más utilizadas, por ejemplo, como el tribunal, no expulsa la norma, sino que declara que es constitucional siempre que se entienda de una forma, es decir, le da interpretación, ¿no? O sea, no le expulsa la norma, pero te dice, ya, vas a aplicar la ley de esta forma, ¿no? Es como que da un manual, ¿no? O también, en todo caso, que es inconstitucionalidad si se interpreta de otra forma, ¿no? Pero no le expulsa, ¿no? Las sentencias que declaran estado de cosas inconstitucional también son declaraciones que emite el tribunal y constata una vulneración masiva, ¿no? Y generalizada de derechos. La crisis penitenciaria, falta de servicios básicos, el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Y requiere intervención coordinada con órganos múltiples del Estado. El tema acá, en el estado de cosas inconstitucionales, es que el tribunal pues no tiene esa facultad de ordenar al Estado, oye, ejecuta políticas públicas, ¿no? Que desde mi punto de vista, esa es una influencia pues que viene del derecho colombiano, ¿no?
como les decía, ¿no? Si México nos regaló la figura de la acción de amparo a todo el mundo, Colombia efectuó esa invención, ¿no? En una sentencia bastante antigua, de esta figura del estado de cosas inconstitucional. Y el Perú se lo ha copiado, pues, ¿no? Básicamente es eso, es derecho comparado al final, ¿no? No es tanto copiarse, ¿no? Es derecho comparado, ¿no? Luego tenemos la ética y la responsabilidad de la magistratura, legitimidad democrática del TC, ¿no? Al no ser elegidos por voto directo, la legitimidad de los magistrados del TC reside en la calidad y coherencia y profundidad de sus decisiones, ¿no? Tema político, ¿no? La seguridad jurídica y previsibilidad, el control del poder requiere que el TC sea coherente con sus propios precedentes. Es la famosa figura del stare decisis. El stare decisis es justamente eso, el estar en la decisión, ¿verdad? Porque si vamos a estar variando, pues le va a restar credibilidad, predictibilidad, seguridad jurídica a sus decisiones. Por eso que cuando el tribunal va a hacer overruling, se toma su tiempo, o sea, es muy cauteloso, ¿no? Salvo dos, tres casos, creo que de overruling, pero ahí las demás no, o sea, se mantienen, ¿no? Es un cambio de criterio jurisdiccional, pero debe ser excepcional, ¿no? Debe estar sustentado en una evolución de la realidad social o doctrina, por supuesto, porque al final la sociedad también no es estática, ¿no? Las tendencias siempre cambian, ¿no? Nosotros somos siempre somos seres humanos, ¿no? Con esa naturaleza dinámica, ¿no? Y es así, ¿no? Nuestra sociedad también, ¿no? La Constitución como garantía de la libertad establece que la organización del Estado y el poder no tienen como fin el orden en sí mismo, sino la protección de la libertad del individuo frente a la arbitrariedad de cualquier poder, ya sea político, económico y social, ¿no? Para mayor ahondamiento en esto, revisen lo que corresponde pues a la obra pues Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? De ahí sale mucho de esto, ¿no? El tema de la Constitución como garantía de la libertad, pero también el control del poder en nuestra sociedad como tal, ¿no? Bueno, al final he tratado de expresarles algunas conclusiones, siempre en un cuadro didáctico, que lo suelo hacer en mis clases académicas, e incluso en mis asesorías, ¿no? Porque me gusta bastante hacer investigación, me gusta redactar artículos, estoy próximo a sacar un libro en formato digital, ya estaré compartiendo, por ejemplo, ahí con mi estimado Pablo, ¿no? Nuestros amigos del LexUse. Y nada, ¿no? Siempre dejándoles estas enseñanzas que puedan ser vitales para el desarrollo profesional, académico, que ustedes puedan ejercer siempre a lo largo del ejercicio de sus labores, su profesión, ¿no? El cargo que estén ocupando, todos esos deseos que tienen, imagino, legítimos ustedes de ir progresando en la carrera. Y finalmente, ¿no? Como síntesis, ¿no? La legitimidad en el sistema de justicia no se valida por votos, sino por la fuerza de sus argumentos y la coherencia de la Constitución. El activismo responsable, el TC debe intervenir para evitar zonas libres de control, respetando al margen de discrecionalidad política del Congreso. Y la garantía final es que el Tribunal Constitucional es, en última instancia, el último baluarte que impide que las mayorías circunstanciales vulneren la dignidad humana y el equilibrio democrático. Eso es lo que tendría que decir todo en esta ponencia. No sé si me he extendido mucho o estoy dentro del tiempo asignado. Y nada, estaría de repente expectante, ¿no? Alguna inquietud o algún comentario. O si no, ya para dar por finalizada, ¿no? La ponencia. Estimado Pablo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindará algunas indicaciones posterior a la exposición. Se dará inicio a la ronda de preguntas. Tendremos un máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. Le invitamos, doctor, a compartir unas palabras finales mientras esperamos las preguntas de los que están presentes. No, claro que sí. Agradecer nuevamente tu amable invitación, tus amigos del LexUse. Siempre estoy predispuesto, ¿no? A compartir estos conocimientos que para mí son importantes. Yo considero que la forma más agradecida que tenemos las personas ¿qué les digo, no? De lo que podemos tener como logros en nuestra vida es ser agradecidos, ¿no? Empáticos también, por supuesto, ¿no? Y la forma que yo tengo siempre es ello, ¿no? Compartiendo conocimientos, estando al pendiente de las investigaciones, me encanta el tema investigativo.
Y como consejo para quienes quieran siempre avanzar en su carrera, ¿no? En su formación profesional, háganse cronogramas de estudio, esfuércense por encontrar buen material académico, ¿no? Tenemos buena oferta, o sea, en este tiempo globalizado ya no es de excusa, todo está en internet, tenemos la IA, por supuesto, ¿no? También, pero todo depende de su constancia, su responsabilidad, su dedicación, ¿no? Yo creo que ese es el éxito al final, ¿no? Perseverar, seguir, no se nos puede dar de repente un resultado, pero hay que insistir, hay que persistir. Al final ello logra todo, yo considero, ¿no? En relación a los objetivos que uno se plantee, ¿no? Y nada más, esa sería por mi parte esas palabras y a ver si hay algo, alguna duda, no sé. Sí, doctor, muchísimas gracias. Acá tenemos una pregunta. Es la siguiente. ¿Puede el Tribunal Constitucional, en ejercicio de su función de control de constitucionalidad, establecer límites materiales implícitos al poder de forma constitucional cuando la propia Constitución los prevé expresamente? Vía interpretación, yo consideraría que sí, ¿ah? Y se ha dado, ¿no? Algunas situaciones relacionadas, por ejemplo, a la sentencia de conflicto de competencias en mérito a la disolución del Congreso, el caso Martín Vizcarra y ese Congreso, donde estableció, ¿no? Alguna figura, ¿no? Fue irónica. Hay sentencias de verdad, estimados colegas y amigos, en las que el Tribunal Constitucional pues, contradice mucho lo que la propia Constitución podría eh, establecer como criterio de interpretación literal. Entramos a hay criterios de interpretación, como ustedes saben, ¿no? De carácter literal, axiomático, el axiológico también, el que nos remite incluso a la voluntad del legislador, ¿no? Y eso muchas veces también es materia de análisis en las sentencias del TC. Entonces, esa es por ejemplo, la famosa interpretación literal de la reelección que se dio en el tema del caso Fujimori, ¿no? Casi finalizando en los años 90, ¿no? Perdón, los años 2000, ¿no? Por ahí, ¿no? Era en su tercera, cuarta reelección, tercera, me parece, ¿no? Entonces, sí se puede dar, yo considero, porque se da en la práctica. Ahora, si desde el punto de vista teórico a mí me preguntan, deberíamos respetar lo que dice la Constitución. Si por ahí va la pregunta de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es que otorgamos seguridad jurídica constitucional, porque si no también viene un tribunal e interpreta lo que le podría decir, lo que le diese la gana, pero en el fondo estamos todos de acuerdo que no ellos así. Otro ejemplo es el caso pues de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y que incluso ya ha sido materia de análisis en un montón de investigaciones a nivel internacional, ojo, les estoy hablando, ¿no? Porque es realmente preocupante que el Estado peruano, que se ha sometido a una jurisdicción internacional de la CIDH y otras adicionales, y a tratados internacionales de derechos humanos, esté legitimando un tipo de ley que a todas luces pues está vulnerando el control de convencionalidad. Miren, ¿no? El caso ahí, solamente el caso de esa ley de crímenes de lesa humanidad. Rebuscando por ahí podrían encontrar otras situaciones por ahí, ¿no? Son bastantes las sentencias que emite el tribunal. Muchas veces es imposible. Pero esa sería ahí, por ahí, la respuesta en mi caso, estimado Pablo. Genial, doctor, muchísimas gracias. Em, Finalmente, se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Para ello, voy a detener la presentación de usted. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas de aprendizaje que sin duda van a fortalecer nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, hacemos presente el certificado de reconocimiento como muestra de nuestro agradecimiento por su destacada participación. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, otorga el siguiente reconocimiento al doctor Patricio Carpio Casaverde por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Con el tema derechos fundamentales, no, con el tema, no es su tema, ¿verdad, doctor? Y está relacionado a lo que corresponde en sistema de justicia y rol del Tribunal Constitucional.
Genial. Organizado por la Academia Jurídica Lexenjus, evento realizado el domingo 22 de febrero del 2026 de manera virtual. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, estar atento a nuestros próximos eventos y por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de ninguna novedad. Asimismo, comentarles que el día de mañana tendremos ponencias respecto al diplomado y eso sería todo y ya nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad. Gracias por acompañarnos y muy pronto en una nueva sesión con la Academia Jurídica Lexenius. Hasta pronto. Gracias. Listo, gracias, cuídense. Hasta luego.